Yo los miro como comen torta frita. Guárdenme alguna. Bueno, ¿qué les parece si oramos para arrancar? Papá, te damos gracias por poder estar en este lugar. Te damos gracias por haber podido venir. Te damos gracias por esto, papá, por poder disfrutar en familia, por poder compartir, estar los unos con los otros, poder charlar, conversar, poder apoyarnos los unos a los otros, papá. Te rogamos que hoy puedas hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. Venimos con un corazón predispuesto, venimos con deseos, papá, de escucharte, de que transmitas algo en nuestra vida, papá, de que podamos irnos de este lugar habiendo aprendido algo, habiendo recibido eso que necesitamos. Te damos gracias, papá, te bendecimos, te rogamos que estés en medio de nosotros, que te lleves todo pensamiento, toda distracción, todo aquello que nos quiera robar este momento y que lo podamos disfrutar y sacarle el máximo provecho. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero compartirles una historia que está en la Biblia, y después que desmenucemos algunas cositas que me parecen muy importantes. Hay una historia que relata Lucas en su libro, en San Lucas 7:36, y está hablando de que Jesús fue invitado por un fariseo a su casa, ¿no? Y acá esta parte relata un poquito lo que ahí pasó. Dice: un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa, o sea, aceptó la invitación y fue. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida, ¿no?, hablando de una prostituta, que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Entonces, llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume de alabastro que llevaba. El fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto, pensó, ¿sí?, está hablando de algo que pensó, no que dijo, solamente lo pensó: si este hombre fuera de veras un profeta, hablando de Jesús, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida. O sea, lo que está diciendo acá que Simón pensó es: si este hombre, Jesús, fuera un profeta como dice ser, sabría que la mujer que le está tocando es una prostituta. Y según este pensamiento que él tiene, lo que está pensando es: si supiera quién es, no se dejaría tocar, no dejaría que esta mujer lo tocase. Entonces dice que mientras él estaba pensando esto, Simón estaba teniendo este pensamiento, el que lo había invitado, dice: entonces Jesús le dijo al fariseo, le habla justo, él le dice: Simón, tengo algo que decirte. Y el fariseo contestó: dime, maestro. Y Jesús siguió y le cuenta una historia. Le dice: 2 hombres le debían dinero a un prestamista, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y como no le podían pagar, el prestamista le perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, le dice a Simón, ¿cuál de ellos amará más? ¿Cuál de los 2 endeudados que se le perdonó la deuda va a tener mayor agradecimiento con esta persona que le perdonó la deuda? Y Simón le contestó: me parece que el hombre a quien más se le perdonó. Y Jesús le dijo: tienes razón. Entonces, mirando a la mujer, Jesús le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Le dice: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No pusiste ungüento en mi cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por esto te digo que tus muchos pecados son perdonados, hablándole a la mujer, porque amó mucho, pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados, ¿no? Más adelante le dice: tu fe te ha salvado, vete en paz. Creo que hay algunos detalles ahí que tienen que ver con lo cultural, ¿no?, con la cultura de la época, para que nos podamos poner un poquito en contexto y entender por qué Jesús le estaba haciendo este reclamo. ¿Por qué Jesús le dice: che, vine a tu casa y no me diste agua para mis pies, no me diste un beso cuando llegué, ni tampoco me diste ungüentos para mi cabeza, ¿no? Entonces uno podría decir: che,
che, bueno, pero si Jesús quería eso, ¿por qué no se lo pidió? Simón no es adivino, ¿cómo va a saber lo que Jesús quiere? Lo podría haber pedido si él quería eso. Entonces tiene que ver con las costumbres del momento, ¿sí? Que era algo muy normal dar hospedaje incluso a desconocidos. En ese momento se ponía agua para los pies cuando alguien recibía a una persona en su casa, porque todos los caminos eran de tierra, se caminaba con sandalias y los pies eran generalmente la parte del cuerpo que más se ensuciaba. Entonces era normal que en todas las casas que se recibía una persona se pusiera agua para los pies para que esta persona se pueda lavar, o se ponía a un sirviente a lavar a los pies. En ocasiones, cuando la persona que había sido invitada a la casa era muy importante, la mujer del anfitrión era quien lavaba los pies de ese invitado. Entonces, algo que normalmente se hacía hasta con extraños, era normal que alguien que andaba de viaje, alguien lo hospedara, le diera agua para lavarse los pies, lo alimentara, le diera ungüento, que era un aceite de oliva que se usaba para pasarse en el pelo, no existían desodorantes. Entonces, para refrescarse un poco y quitarse el polvillo del pelo y demás, se ponían aceite, ¿sí? Y se le ofrecía eso a veces a un desconocido. Y lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre es algo que se acostumbra a hacer hasta por un desconocido. Vos no tuviste el detalle de hacerlo conmigo, que vos me invitaste. También por el pensamiento de Pedro, de Simón, podemos ver claramente que él lo estaba haciendo adrede. Él no es que no conocía las costumbres, él no es que no sabía, eran costumbres que estaban muy arraigadas, ¿sí? Es como decir que no sepan que los argentinos tomamos mate, ¿no? Es algo muy de acá de la cultura y es algo que todos sabemos, que todos conocemos. Entonces Simón sabía que no estaba haciendo esto con Jesús adrede, ¿sí? Jesús lo sabía, los invitados de la gente que estaba ahí lo sabía, entonces era algo que había hecho a propósito, de alguna forma por lo que podemos estar viendo. Entonces Jesús le reclamaba esto y le decía a esta mujer, ¿no? Conociendo el pensamiento de Simón, sabiendo cómo él veía a la mujer, le estaba diciendo lo que esta mujer que vos estás mirando, esta mujer de mala vida, como había pensado Jesús, ¿sí? Esta mujer, esta prostituta, ¿sí? Esa mujer que capaz que era vista como algo desagradable, que era vista como una mercancía, como un objeto, como algo para dar un servicio, simplemente, le está diciendo, esta mujer tuvo todos esos detalles que vos no tuviste. Esta mujer fue la que me lavó los pies, no paró de besarme, derramó el perfume, me enjuagó los pies, me los secó. Esta mujer a la que vos ves en menos, es la que hizo lo que se suponía que tenías que hacer vos. Es la que me dio las atenciones que vos no me diste. Entonces, mientras Simón estaba enfocado en la mala vida de la mujer y lo que representaba en esa época que un maestro o un rabí se dejara tocar los pies por una prostituta, dejara que lo tocara en público, porque a ver, todo el trato que esta mujer tenía con los hombres era en la noche, en lo oculto, en lo privado. No tocaba a ningún hombre en público. Y ahora lo estaba haciendo delante de toda la gente y nada menos que a Jesús, ¿sí? Que decía ser el Mesías. Entonces, todos estaban quizás horrorizados por esto que estaba pasando, porque Jesús se estaba dejando tocar por esta mujer, pero Jesús estaba enfocado en otra cosa. Mientras ellos estaban enfocados en eso, Jesús estaba enfocado en lo que había en el corazón de Simón, en la actitud de Simón, en lo que él pensaba, en su forma de ser. Y entonces a veces mientras nosotros nos enfocamos en cómo hacer que la gente cambie, yo siempre digo, acá llegamos gente rota, ¿no? Me encanta el término porque así estamos muchas veces. Estamos rotos, con mala estima, quizás maltratados, golpeados por la vida, por diferentes cosas y situaciones que tocaron vivir, que nos pasan. Y a veces llega una persona a este lugar y quizás muchos de nosotros nos enfocamos en que la persona tiene que cambiar. Tiene que cambiar su forma de pensar, de actuar, de hablar, de vestir, de ser, de comportarse, de dirigirse. Y esperamos que la persona cambie todo eso. Es más, incluso a veces hasta le damos consejos de qué es lo que tiene que hacer. Y a veces de repente quizás entra un hombre vestido de mujer, porque se autopercibe como una mujer, y nuestra cabeza inmediatamente nos dice que se tiene que acercar a Jesús, arrepentirse y entender que es un hombre,
que nació hombre y que ahora tiene que empezar a vestirse como hombre, porque no es una mujer. Y quizás nos centramos en eso, en que la persona tiene que cambiar, en que la persona tiene que dejar de vestirse de esa manera y se tiene que vestir de otra forma y que tiene que hacer todo un cambio en algún punto para dejarnos tranquilos a nosotros. Porque a nosotros no nos gusta ver a esa persona de ese modo. A nosotros no nos gusta ver a alguien que se comporta mal, que miente, que roba, a un, como dije, un hombre que se viste de mujer, un hombre que sale con otro hombre, una mujer que sale con otra mujer, ¿sí? Una persona que se autopercibe como las tantas percepciones que hay ahora, ¿no? Que son cada vez más infinitas, nos pone incómodos, no nos gusta y creemos que primero hay que cambiar eso, la persona tiene que cambiar eso para poder pertenecer, para poder acercarse a Jesús. Sin embargo, en ningún lado de esta historia hay evidencia de que la mujer había cambiado de hábito. Dice que era una mujer de mala vida, o sea que era hasta ese momento una prostituta. Y Jesús no la echó, no la rechazó. Simón la hubiese echado, lo podemos ver por lo que él pensaba. Simón no le hubiese permitido entrar en su casa. Sin embargo, yo lo pensaba, si nosotros hubiésemos estado en ese lugar, estaríamos esperando que Jesús reprenda a la mujer, que Jesús le dé una charla de ética, de moral, del cambio de vida, bien, con amor, sin faltarle respeto, sin hacerla sentir menos, al contrario, por su propio bien, para que esta mujer pueda salir adelante, pueda progresar, pueda empezar a amarse a ella misma. Bien, pero hubiésemos esperado eso. Sin embargo, pasa todo lo contrario. Jesús elogia lo que esta mujer hizo y critica la actitud de Simón. Lo que Simón no había hecho, no por lo que había hecho, sino por lo que no había hecho, que tendría que haber hecho. Entonces, a veces nosotros nos centramos en que las personas que llegan a este lugar tienen que cambiar. Y quizás Jesús no está mirando a esas personas en ese sentido, pero sí nos está mirando a nosotros en cómo los recibimos, en cómo los tratamos, en cómo amamos a esas personas, en cómo nos comprometemos con el dolor del otro, en cómo nos comprometemos con las necesidades, con la situación que está viviendo la otra persona. Porque a veces nos centramos más en cómo se ve, en cómo viste, porque eso a mí me genera un rechazo, y ponemos eso por encima de cómo está la persona, de cómo se siente, de cuáles son los pensamientos que tiene, de qué le pasa en su interior, de cómo está su corazón. Quizás nosotros estamos mirando algo desde afuera y la persona por dentro está hecha a pedazos. Y lo que menos necesita es crítica, lo que menos necesita es juicio, lo que menos necesita es rechazo. Porque quizás viene de recibir todo eso. Y viene a este lugar esperando recibir amor, esperando encontrar empatía, esperando encontrar brazos que la reciban, que no miren solamente lo de afuera, ¿no? Hay una canción que dice, si hay un lugar que miren lo de adentro, díganme dónde es porque yo quiero ir, ¿no? Que no miren solo lo de afuera, que miren lo de adentro. Y a veces nos centramos en esas cosas que no son las cosas más importantes, que hay otras cosas más importantes, que a veces son consecuencia de lo que no se ve. A veces lo que se ve, que nos puede chocar, nos puede gustar o no gustar, a veces es consecuencia de lo que no se ve. Y nos centramos en solucionar la punta del iceberg. Y nos olvidamos que el problema está tapado, que hay otra cosa, que hay otra situación, que hay otra cosa que la persona está necesitando a veces, que no es necesariamente cambiar de ropa. Ahora, yo les hago una pregunta. Antes de hacer la pregunta, les quiero aclarar una cosa. El amar es una decisión, ¿sí? Las maripositas y eso que sentimos en la panza cuando es enamoramiento y en algún momento se pasa. Pero después el amar es una decisión. Entonces, eso quiere decir que yo para amar a una persona no necesito conocerla. Yo puedo decidir amar a alguien sin siquiera conocerlo, ¿sí? No estoy diciendo que me voy a casar, yo puedo amar a una persona sin siquiera conocerla. Yo me puedo encontrar con un extraño en la calle que la está pasando mal, lo veo llorando, y yo puedo decidir amar a esa persona, acercarme, ayudarla, empatizar, sin necesidad de conocerla, sin necesidad de previamente saber quién es la persona, ¿sí? Entonces, el amar es una decisión. Ahora, yo les hago una pregunta, el que no quiere contestar puede no contestar, pero les hago una pregunta. Entendiendo esto que les acabo de decir, ¿ustedes pueden decir que me aman a mí? Sí. ¿Sí? Bueno, yo les voy a contar una cosa. Yo me considero un violento en recuperación.
un machista en recuperación y un legalista en recuperación. ¿Sí? ¿Por qué digo en recuperación? Porque son tres cosas con las que vengo lidiando hace muchos años, muchas que se me inculcaron de chiquito y que yo estoy tratando de hacer algo diferente en mi vida con eso. ¿Sí? Ahora... ¿Y viceversa? Ustedes podrían... ¿Viceversa en qué sentido? ¿Y viceversa y vos? Vos hiciste una pregunta. ¿Si yo los amo a ustedes? Sí. Sí. Sí, bueno. Como lo que acabo de decir, amar es una decisión, pero yo lo que les quiero aclarar es que ustedes están amando a un violento en recuperación. ¿Sí? Ahora, a eso a mucha gente le puede incomodar. ¿Sí? Y quizás las personas más íntimas o los que más me conocen les puede haber chocado muchas veces mi forma de actuar. ¿Sí? La violencia no es solamente física, verbal, a veces a través de una mirada se puede transmitir violencia. ¿Sí? Entonces, quizás a mucha gente le puede haber chocado. Yo mismo hasta en un momento dudé de... A ver, hubo mucha gente que me criticó por eso. Y con razón, porque estaban juzgando lo que veían. ¿Sí? Que me criticaban, que me decían que tenía doble cara, que... Y yo estaba tratando de acercarme a Dios, de permitir que Dios transforme mi vida. Yo estaba siendo sincero, transparente, no ocultaba las cosas que me pasaban. Las hablaba con mis mentores, con la gente que me estaba enseñando. ¿Violento con las mujeres? Era todo transparente. ¿Cómo? ¿Violento con qué eras? Violento en general. Bueno, ahí está mi mujer. Mirá, si querés que especifiquemos un poco más, hemos... ¡Qué susto! Ahora lo entendí todo. ¡Qué susto! Pero a ver, a mí me costó mucho entender que yo era una persona violenta. Yo me había criado en un ambiente donde esa era la forma natural. Y claro, cuando a mí me dijeron las primeras veces que yo era una persona violenta, yo decía, vos no sabés lo que es violencia. A mí en mi casa me mataban a palos, me daban la cabeza contra la pared, contra el piso, me ahorcaban, más de 1000 veces terminé en emergencia. Y me decís a mí que soy violento, yo no hago nada de eso. Claro, lo que pasa es que yo tenía un concepto distinto de lo que era la violencia. Una violencia mucho más extrema. Entonces yo si me comparaba con eso, yo era la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Yo era un santo comparado con cómo me trataron a mí. Y a veces tiene que ver con esto, tiene que ver justamente con los conceptos, ¿sí? ¿Por qué para algunas personas está bien robar? Es una viveza, si yo te puedo sacar una ventaja, si te puedo estafar en algo, y para otros eso está prohibido. Bueno, a veces tiene muchas veces que ver con el entorno de la influencia en donde nos criamos. Quizás a mí se me inculcó que eso estaba bien, que soy un vivo bárbaro si te puedo sacar una ventaja, y a otros se les enseñó que eso está mal, que está prohibido, que hay que ser honrado, que hay que manejarse con transparencia, ¿sí? Entonces ahí entra mucho en juego los conceptos. Pero a lo que voy concretamente con esto es que yo en algún momento dudé de mí. Digo, che, a ver, cuando entendí que era una persona violenta y empecé a buscar ayuda, ¿sí? A usar diferentes herramientas para empezar a tratar eso y empezar a hacer algo con eso, ¿sí? A ver, así como hubo gente que me criticó y me señaló, hubo gente que me amó incondicionalmente, que me apoyó, que estuvieron conmigo, ¿sí? Que no me soltaron la mano, que no se guiaban solamente por lo que veían o en lo que yo pudiera fallar o en las malas acciones que pudiera tener, ¿sí? Sino que entendían que yo estaba en un proceso y que de verdad de mí estaba poniendo todo para que ese proceso se diera, para que eso pasara. Y había cosas que me salían y cosas que no, como hoy me pasa con tantas otras cosas, que hay cosas que me salen y cosas que todavía no. Y entiendo que estoy en un proceso. Pero digo, es justamente ahí el punto clave donde nosotros podemos ayudar a una persona que se levante, a que salga, a que pueda haber una transformación en su vida, dándole apoyo, dándole amor, dándole contención, estando para la persona. No digo aprobando lo que hace, no digo aplaudiéndole y diciendo está todo bien, no pasa nada, todo amor y paz. No hablo de eso, sino hablo de acompañar a la persona en el proceso, ayudarla, brindarle las herramientas que nosotros tengamos, un hombro, un abrazo, lo que sea que nosotros podamos ofrecerle a la persona. O también la podemos hundir. ¿Sí? Yo durante mucho tiempo, desde chico, escuché un montón de críticas que a mí me hicieron creerme que yo era de determinada manera. Y obviamente, como me lo creía, actuaba de esa forma. Y en algún momento también empecé a dudar y empecé a decir, che, yo no sirvo para esto, o sea, Dios se equivocó conmigo, yo acá no encajo. No soy nada de lo que se supone que un cristiano tiene que ser. Ni en los pensamientos, ni en la forma de actuar, ni en lo que me pasa, ni en... Entonces yo acá no encajo. Entonces imagínense que si a una persona que está dudando en ese sentido de lo que le pasa, porque en un momento hasta me creí y digo, che, sí, al final tiene razón lo que me dicen, yo tengo una doble moral.
Porque al final voy a la iglesia y trato de ser una cosa, pero después termino siendo otra. Entonces sí tengo una doble cara. ¿Sí? Hasta que entendí que no, que esa es la lucha. No es necesariamente tener una doble cara, porque yo no lo ocultaba, no mentía, no fingía ser algo que no era, sino que estaba luchando con algo. Y que tenía que seguir adelante con eso. Ahora, a lo que voy con esto es que cuando ustedes dicen que me aman a mí, están amando a una persona que es violenta. Y hay muchos que les puede chocar, sobre todo si hay alguien acá que sufre violencia. Va a decir, no, yo sé lo que es vivir con una persona violenta. Vivir con una persona que con una mirada te intimide y te haga sentir menos y te ningunee. Bueno, pero finalmente uno se puede liberar de eso. Exactamente, hoy en día hay muchas herramientas para trabajar con esas cosas, ¿sí? No, yo estoy hablando de la persona que lo recibe. Uno se puede liberar de eso también. Sí, tal cual. Violencia siempre. Tal cual. Sí, tal cual. Yo te veo a vos. O sea, los dos se pueden liberar, tanto la persona que lo recibe como la persona que lo está haciendo. Los dos se pueden liberar de eso. Porque es de a Los dos, dos esas cosas son de a dos. Exactamente. Y ya sí. lo sabrás. Exactamente. Pero a veces puede pasar con alguien que vivís, pero yo antes cuando era soltero iba al boliche y me vivía agarrando a trompada con gente que no me conocía y siempre buscando problemas, o alguien me pisaba sin querer y hasta me pedía disculpas. ¿Eso es ser violento o qué? ¿Hay alguna Tiene que ver un poco. qué? Tiene que ver un poco con todo. No me quiero mucho de tema, pero te lo resumo más o menos. Tiene que ver un poco con todo. Una persona a veces cuando está en esto de no encontrar quién es y no saber para dónde disparar y estar inconforme con todo lo que es, ¿sí? Pasa en algún punto que si no tiene gente al lado que lo ayude, lo acompañe, que le dé una guía, ¿sí? Esa confusión en la cabeza que la persona tiene, que no sabe bien quién es con exactitud y hasta desconfía de sí mismo, ¿sí? Termina llevando a que nada tenga sentido, a que nada importe. O sea, a mí me pasaba eso, yo salía a los boliches, me agarraba trompada, no me importaba nada. Me daba lo mismo pegarle a alguien una trompada que pegarle con una silla, que pegarle con un palo, porque nada tenía sentido. Y en realidad nada importaba. ¿Sí? Uno puede pensar, pero mirá si lo mataba, y mirá si iba preso, y mirá si... Claro, bueno, pues yo no lo pensaba, porque en realidad como nada tenía sentido... ¿Es como un vicio? Nada importaba. No sé si es un vicio, es más bien... Es una cuestión, ¿sí? de valor. Si tu vida vos sentís que no vale... Exactamente. Ajá. Exactamente. Cuando tu vida no vale nada, nada vale nada. No vale nada tu familia, no vale nada tus hijos, no vale nada la gente que pueda estar al lado tuyo o la que deje de estar. En realidad, nada vale nada porque nada tiene sentido. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente en la antigüedad esta mujer, ¿sí? Que decía que era prostituta, normalmente en la antigüedad se acostumbraba mucho a que las mujeres fueran vendidas como esclavas de familias que se endeudaban y no podían pagar la deuda, o a veces nacían de una mamá que ya era esclava, entonces por ende eran esclavas, y se estilaba mucho que los amos la usaran como esclavos sexuales, para ellos, para sus amigos, para las fiestas que hacían, ¿sí? Era una costumbre muy normal que un comensal invitara a alguien a su casa y que le diera a su esclava para que tuviera relaciones sexuales. Entonces estas mujeres pasaban por miles y miles y miles de hombres, o a veces eran la esclava sexual privada de su amo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando su amo se cansaba de esta esclava, la vendía o le daba la libertad, o lo que sea. Entonces había gente que después lo único que conocía, porque desde su niñez se había dedicado a eso, era el tener relaciones sexuales a cambio de algo. Si era esclava, de comida, alimento, la casa, y si era una mujer libre, bueno, era su sustento, ¿sí? Entonces quizás mientras Simón estaba viendo a una mujer indeseable, a una porquería, a algo sucio que no servía, que quizás hasta le repugnaba, hasta le daba asco que esa mujer esté ahí, ¿sí? Que Jesús se dejara tocar por ella, quizás Jesús estaba viendo otra cosa. Bien, está comprobado científicamente que el cerebro tiene mapeos, ¿sí? Tiene caminos que aprende y que toma normalmente, ¿sí? Es como nosotros cuando vamos a ir a un lugar tomamos un camino conocido, rara vez tomamos un camino que no conocemos, ¿sí? El cerebro en algunos aspectos hace lo mismo, ¿sí? Entonces yo entre las cosas que les conté que empecé a hacer para tratar todo esto, empecé a hacer terapia y descubrimos algunas cosas que fueron muy interesantes y que fueron clave para que yo pudiera trabajar algunas cosas en mí. Y una de esas cosas fue que hubo un quiebre muy importante en mi vida. Cuando yo tenía 6 años le conté a mis viejos que hacía 2 años más o menos que venía siendo abusado por un familiar sexualmente y mis viejos no hicieron nada. Entonces eso en algún punto le dijo a mi cerebro que yo estaba solo y que me la tenía que arreglar solo.
¿sí? Que garantizar mi seguridad dependía solo de mí. Entonces yo a los 6 años me escapaba de mi casa, andaba en la calle, cuidaba coches, yo me encargaba de comer, no me faltaba la comida, no me faltaba abrigo, nada. Y uno dice, bueno, ¿cómo un nene de 6 años se podía encargar de sí solo? Porque yo a veces me iba de mi casa por semanas. ¿Cómo un nene de 6 años se puede ir solo de su casa? ¿Sí? Y manejarse solo y encargarse de comer y demás. Bueno, porque en mi cabeza mi bienestar solamente dependía de mí. Solamente yo lo podía garantizar. ¿Sí? En la escuela me hacían mucho bullying porque nosotros éramos pobres, yo nunca tenía los útiles, ni las cosas, iba con ropa vieja, zapatillas rotas. Y un día les pegué a uno de esos chicos que me hizo bullying. Y ese chico me dejó de hacer bullying. Y los otros que estaban con él también. ¿Sí? Eso en algún punto le dijo a mi cerebro que esa era la forma de defenderme. Que yo cuando alguien me intimidara o me hiciera sentir mal, yo le podía pegar y esa persona me iba a dejar de agredir. Como en mi cabeza estaba el que yo solo podía garantizar mi bienestar, no iba a acudir a ningún adulto, no iba a ir a nadie a contarle mis problemas, porque ya lo había hecho y nadie me había ayudado, ¿sí? Hasta en algún punto yo había terminado siendo el culpable de que la familia se peleara. Entonces, ¿qué pasa? Son dos cosas, yo le puedo contar 8 millones de historias a lo largo de mi vida, desde los 6 años hasta acá, donde hay 2 patrones que se repiten constantemente, que es el jugarla solo y la violencia. Son 2 cosas que siempre fueron de la mano. Yo pasé por instituto de menores y ahí yo me tuve que garantizar que no abusaran de mí, tener comida, tener un colchón, defenderme, y siempre lo hice solo, y siempre lo hice a través de la violencia. Entonces fueron 2 cosas que siempre me acompañaron. Ahora, uno puede estar viendo a una mujer que es una prostituta, indeseable, todo lo que puede representar, un hombre vestido de mujer, una mujer que le gustan las mujeres y toda la infinidad de orientaciones sexuales que hay hoy, ¿sí? Nosotros podemos estar mirando eso, pero Jesús cuando nos mira, quizás, ustedes pueden ver un violento, pero Jesús ve al nene de 6 años que contó que había sido abusado y nadie lo ayudó, nadie estuvo para él. Y todo lo que eso pudo haber desencadenado en la vida de esa persona. Ahora, con esto no estoy diciendo que nada se justifique, ¿sí? Pero nosotros a veces nos centramos en lo que vemos, simplemente en lo que pueden ver nuestros ojos, lo natural, y hacemos un juicio de valores, y hacemos un juicio de moral, y sacamos conclusiones, y pensamos, o a veces incluso hasta se lo decimos a la persona, lo transmitimos, quizás no le hablamos a la persona, pero la tratamos con indiferencia, con rechazo, con distancia, y esas cosas se transmiten. Las personas lo sienten, cualquiera que esté acá que haya recibido rechazo, aunque no se lo hayan dicho con palabras, lo ha podido sentir, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Simón? Estaba tratando con indiferencia a Jesús, porque no había tenido ninguna de las atenciones que se suponía que tenían que tener. Y esta mujer, que quizás sabía lo que era que te trataran con indiferencia, ella solo estaba pensando en quién estaba ahí, en quién era Jesús, en lo que representaba. Y fíjense porque hay un detalle muy importante. Ese perfume de alabastro que ella tenía, yo no sé si ella lo llevó necesariamente porque estaba Jesús ahí, pero sí era algo que se estilaba que usaran las prostitutas, ese perfume. ¿Por qué? Como les contaba antes, no había desodorante, ¿sí? Cuando alguien iba a ir con una prostituta no era que, bueno, vamos a un motel, me pego una ducha y ya estoy limpio. No. Entonces, ¿qué hacían las prostitutas? Tenían ese perfume, sí, que era un perfume muy, muy fuerte, ¿sí? Una fragancia muy, muy fuerte, y se la usaban para que la use la persona con la que iban a tener intimidad. Porque quizás venían del camino, de caminar en el desierto o orientos, ¿sí? Con mal olor. Entonces, lo que hacía era como que se pusieran ese perfume para que no tuvieran olor con la persona con la que iba a tener intimidad. Entonces, en algún punto, fíjense que esta persona, esta mujer, sin que nadie le diera un sermón, sin que Jesús le hablara nada de moral, ni le hablara de un cambio de vida, ni le dijera qué tenía que hacer, empezar a hacer o qué tenía que dejar de hacer, esta mujer rompió ese perfume. Y al romper ese perfume en algún punto representaba de ya no lo voy a necesitar, porque la vida que llevaba ya no va a ser tal, porque me encontré con Jesús. Y al encontrarme con Jesús mi vida cambió. Y eso pasó sin que ninguna persona interfiriera. La única persona que interfirió ahí fue Jesús, no echando a esta mujer, no sacándola, no diciéndole no me toque, estamos públicos, después hablamos, esperamos afuera, que ahora voy y charlamos, porque ¿qué van a pensar la gente acá? Lo único que pasó ahí es que Jesús amó a esta mujer, que elogió y reconoció lo que esta mujer había hecho. Y en todo caso, el único que estaba fingiendo en esa casa era Simón.
Porque fíjense, en la antigüedad se acostumbraba que cuando alguien saludaba a un par, lo saludaba con un beso. Cuando alguien saludaba a un maestro, lo saludaba con un beso en la mano, reconociendo que era alguien superior, ¿sí? Y una de las cosas que Jesús le reclama a Simón es, le dice, no me diste un beso. Ahora, Simón no le dio un beso ni como un maestro, aunque lo llamó maestro cuando Jesús le habló, ni tampoco le dio un beso como un par, como tratándolo, bueno, de iguales. Ni siquiera eso, ¿sí? Y esta mujer no paró de besarle los pies. ¿Qué significaban los pies en la antigüedad, en las batallas? Cuando un reino conquistaba a otro, lo que se hacía era que el rey que había conquistado el reino pusiera la cabeza, el pie sobre la cabeza del rey al que había conquistado, ¿no? Lo ponían desnudo, lo tiraban al piso y le pisaban la cabeza, ¿sí? Que eso significaba la mayor humillación que había. ¿Por qué? Por esto que hablamos de que los pies representaban la parte más sucia del cuerpo humano. Andaban por camino de tierra, con sandalias, ¿sí? Caminando días a veces. Entonces lo más sucio del cuerpo humano en esa época eran los pies. Entonces la máxima humillación era poner al enemigo en el peor de los lugares. Y esto es lo que la mujer no había parado de besar, los pies de Jesús, ¿sí? Representando la humillación con la que ella iba delante de Jesús. Reconociendo quién era. Ella no estaba fingiendo, no fingió ser quien no era, por lo que dicen se ve que todos sabían que ella era una prostituta, ¿sí? Sin embargo, el único que parecía estar fingiendo ahí era Simón. El único que... Imagínense esto. Dicen que Simón está teniendo un pensamiento sobre la mujer y justo en ese momento Jesús le habla. Y él le dice, sí, maestro. ¿Qué estaba pensando Simón? Estaba pensando, si este tipo fuera un profeta, sabría quién es la mujer que le está tocando. Me siento un chanta, no le creo nada a lo que está. Y cuando Jesús le habla, sí, maestro, ¿sí? Entonces se entiende cuál era la actitud hipócrita, falsa de Simón, que había invitado a Jesús ahí solamente para humillarlo, porque no había tenido ninguna de las atenciones que se supone que había tenido que tener. Entonces, ¿para qué había invitado a Jesús? Entonces, en contraste con esta mujer, Jesús elogia lo que hizo la mujer, porque ella reconocía su condición, no se ocultaba, estaba siendo transparente. Y si había alguien ahí que estaba siendo hipócrita, era justamente Jesús. Ahora, para ir terminando, a mí me pasó en una oportunidad que empecé en un trabajo y estábamos un día en lo que llaman el descanso, ¿no? Los 10-15 minutos que tenemos de descanso. Y a mí no era muy normal que me aceptaran en los grupitos de trabajo, ¿no? Yo siempre estaba como medio aislado, haciendo la mía, no era mucho hablar con la gente. Pero bueno, no sé por qué en ese momento se había dado y estaba ahí con el grupo comiendo. Y vino una chica que por ahí había empezado recién a trabajar, estaba un poco mal vestida, con zapatos medio viejos, un poco despeinada, medio mal arreglada, maquillaje corrido. Y estos chicos le empiezan a sacarle el cuero, pero la otra chica los escuchaba. Lo estaban haciendo adrede, no es que en secreto hablaban bajito entre ellos. Estaban hablando en voz alta para que la chica escuchara, o sea, con toda la intención de hacerla sentir mal. Y yo, como me tocó estar muchas veces en ese lugar, me acuerdo que sentí que como si me lo hubiesen estado haciendo a mí. Y me acuerdo que me paré y fui y me senté, salí del grupo y fui y me senté con la chica. No le dije ninguna palabra a la chica, no hablé con ella, pero me senté y comí mi comida ahí, en la misma mesa que ella. Obviamente, a partir de ahí el grupo me dejó de hablar y también fui objeto de conversaciones, burlas, críticas y un montón de cosas, ¿no? Pero esa por ahí es la pregunta. A ver, porque si en este lugar que se supone que tenemos que amar a la gente y conducirla a Jesús, ese es nuestro único trabajo. Nosotros no le tenemos que decir a la gente lo que tiene que hacer con su vida, ¿sí? Una cosa es que una persona pida consejo y nosotros la ayudemos a transitar, porque para eso estamos, ¿sí? Pero otra cosa es que empecemos a imponer. No, vos ahora viniste acá y te tenés que dejar de vestir así, te tenés que empezar a vestir de tal manera, tenés que empezar a hablar de tal forma, ahora te tenés que comportar así, ahora tenés que dejar de hacer aquello y tenés que empezar a hacer esto. Y empezamos a poner un montón de cargas en la espalda de una persona que ya viene con un montón de cargas. Y es como si una persona estuviese cargando una mochila muy pesada y nosotros nos subimos arriba de su mochila. Y bueno, ahora llévame a mí también. Como si yo no tuviera cosas que cargar. Ahora lleva todo lo que yo te voy a imponer también. Y lo único que hacemos es que la persona se desplome en algún momento y ya no se pueda levantar. Y encima después, cuando se desplome,
y se vaya porque acá no encontró nada de lo que necesitaba, la vamos a criticar. Y vamos a decir que al final, mirá, tanto venir a la iglesia, ahí anda, de vuelta en lo mismo que estaba antes. ¿Sí? No digo que pase siempre, pero quizás a veces nosotros somos los responsables. Con cómo la tratamos. Jesús se centró no en la mujer adúltera, en la prostituta, sino en Simón. En cómo Simón estaba recibiendo, en cómo Simón estaba mirando, en cómo Simón estaba amando. En eso fue en lo que se centró. Mientras todos estaban mirando a la prostituta, él estaba mirando el corazón de la persona que recibía y invitaba. Entonces, a veces en vez de centrarnos en lo que nuestros ojos naturales pueden ver, nuestro único trabajo es acompañar a la persona. Nuestro único trabajo es acompañar a la persona a que se encuentre con Jesús. Y ahí va a pasar lo que tenga que pasar. Hay un trabajo que no es nuestro, hay un trabajo que le corresponde a Jesús, hay un trabajo que lo hace Dios. La verdadera transformación la hace el Espíritu Santo, no nosotros. Nuestro trabajo es amar, acompañar, contener, estar para la persona, levantarla cuando se cae, darle una palabra de aliento cuando lo necesita. Para que después Dios haga lo que nosotros no podemos hacer, para que Él transforme lo que nosotros no podemos ni debemos, no nos toca, no nos corresponde. Entonces, a veces nos olvidamos de ese detalle. Entonces, yo te invito a que vos te hagas esta pregunta: ¿cómo estás viendo vos a la gente? Pero no hablo solamente de la gente acá adentro, porque a veces pensamos que tenemos... Y yo lo digo por mí, y no quiero que nadie se ofenda, lo digo por mí. Yo durante mucho tiempo pensé que tenía que ser cristiano acá adentro, ¿no? Después lo que hice afuera no cuenta, o sea, estoy afuera de la iglesia. Lo que yo haga donde nadie me ve, o lo que yo piense donde nadie está, donde nadie se entera, no pasa nada. No tiene nada que ver. Son igual que yo. Entonces, nuestro único trabajo es acompañar a la persona. Ahora, yo quiero que trabajemos con algunas preguntas, a ver cómo vamos a dividir el grupo. Quiero que trabajemos un poco con esto. Primero, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? A mí hay algo que me impactó mucho y es darme cuenta cómo me veía yo a mí mismo y qué concepto tenía yo de mí. ¿Sí? Y en primer lugar me di cuenta que yo tenía un mal concepto de mí. Yo pensaba que yo era un mal tipo. No me caía bien. De verdad, ¿no? Parece un chiste, pero no. Yo me caía mal. Entonces, si yo no me puedo amar a mí mismo, ¿cómo voy a poder amar a otra persona? Si yo me caigo mal a mí mismo, si yo detecto cómo pienso, cómo actúo, mi forma de vivir, de ser, de desenvolverme en la vida, ¿cómo voy a poder amar a otra persona? Entonces, algo que esto por ahí es para que lo hablen o para que se lo lleven a su casa, pero piensen qué concepto tengo yo de mí mismo. Y también ¿por qué? ¿Por qué Jesús hace esta analogía y habla de los dos prestamistas? Y de lo agradecido que estaba uno o el otro, el que más se le había perdonado. Y dice, esta mujer se le perdonó mucho, por eso ama mucho. Por eso no tiene problema en humillarse y venir y tirarse a mis pies y besarlo y enjuagarlo. No tiene problema, porque es consciente que se le perdonó mucho. Sabe que su deuda era grande. Ahora, podríamos pensar entonces que la deuda de Simón era chiquita. ¿Sí? Y a veces nos paramos desde esa postura. De decir, bueno, a ver, yo no ando por ahí engañando a mi mujer, yo en los negocios me manejo honestamente, yo no miento, yo no mato, yo no me meto con otras mujeres o con otros hombres, y lo miramos desde ese punto. O sea, comparado con tal, yo tengo mucha menos deuda, ¿no? Y en realidad no nos damos cuenta que todos tenemos la misma deuda. Todos tenemos la misma deuda, todos somos inmerecedores, todos somos pecadores. Y a veces lo que criticamos es el pecado del otro porque peca diferente, porque quizás lo de él es más evidente. Entonces podemos ver a una persona violenta, que es algo que se ve y lo vamos a criticar, pero yo estoy por dentro lleno de odio, de crítica, de envidia, pero no pasa nada porque no se ve, nadie se entera. Él sí porque lo de él es más evidente, porque se enoja, empieza a gritar y
y todos nos podemos dar cuenta. Pero lo mío no pasa nada porque no se ve, nadie se entera. Es algo simplemente que yo tengo en mi corazón. ¿Sí? Y a veces nos preocupamos más por quedar bien con la gente y nos olvidamos de que Dios nos está viendo, de que Él sí sabe lo que tenemos. Y a veces nos preocupamos más de eso, de quedar bien con la gente, con los que nos ven, y de repente si yo me junto con Diego y a Diego le caen mal los homosexuales, yo los empiezo a tratar porque quiero quedar bien con él. A mí capaz que ni me importa, y tengo opinión en eso, pero empiezo a opinar igual que él. Empiezo a apoyar lo que él piensa, empiezo a tratar con indiferencia. Entonces, muchas veces nos llenamos la boca diciendo que amamos, que estamos acá para impartir ese amor que hemos recibido de Dios. Mira, si tu deuda te fue perdonada, si a vos se te perdonó mucho, vas a amar mucho. No vas a tener problema en lavarle los pies a alguien, no vas a tener problema en sostener a alguien, no vas a tener problema en pararte y cambiarte de mesa cuando están defenestrando a alguien o la están humillando o lo están haciendo sentir mal, porque sabés que la deuda que se te perdonó fue grande, sabés que vos podrías ser el que esté en ese lugar, que si no lo estás es solamente por gracia y misericordia de Dios, no porque seas mejor, no porque seas más inteligente, no porque seas más sabio, no porque me la sepa todas, simplemente que la gracia de Dios me alcanzó y fue mucha la deuda que se me perdonó. Ahora yo les dejo algunas preguntas, nos vamos a dividir en equipo, en grupitos. Esa pregunta para que te lleves para tu casa, cómo te ves vos a vos mismo. Otra de las preguntas, ¿con quién te identificás? ¿Te identificás con Simón? Yo mientras preparaba esto me identifiqué con Simón en muchas cosas, en muchas cosas. También me identifiqué con la mujer en muchas cosas. ¿Con quién te identificás? ¿Con Simón? ¿Con la mujer? ¿Te identificás con Jesús? ¿Sí? ¿Cómo querés que te traten? ¿Cómo te gustaría a vos que te traten? ¿No? Vemos, no sé, en un momento que yo le fui infiel a mi mujer. Mentira. En su posición. La violenta va a ser esta. ¿Y qué pasa enseguida? Che, ¿te enteraste de lo que pasó con el vaso? ¿Viste que...? ¿Y si fuera vos que está en ese lugar? ¿Cómo te gustaría que te traten? No, pero él lo ¿Y no lo está pasamos Y yo no lo está estoy logrando. en algún momento? ¿Cómo? ¿No pasamos todos en algún momento por ese lugar? No sé si específico por ese lugar, pero por eso siempre decimos, criticamos al otro porque peca diferente. ¿Entendés? Porque quizás yo soy una persona violenta, pero aquel engaña a la mujer y entonces lo critico porque Capaz yo que yo hablo de mí. ¿Cómo? Capaz que hablo de mí. ¿En qué? En todas tus preguntas. Claro, es que justamente eso es, ¿entendés? O sea, primero entender con quién nos identificamos. Sí creo que todos pasamos. A ver, yo creo que si somos honestos y sinceros con nosotros, todos nos vamos a identificar con Simón Enrico. No creo que ninguno de los que estemos acá, empezando por mí, pueda decir, no, yo no me identifico en Simón con nada. Bueno, por ahí son preguntas para hacerse. Y la idea es que... más con la mujer? ¿Yo? Sí. Sí. ¿Te sentarías con los marginados? Y sí. ¿Estás dispuesto a eso? Con lo que implica sentarse con los marginados, ¿no? Yo lo aprendí ese día cuando me cambié de mesa. Yo lo aprendí ese día cuando me cambié de mesa. Sentarte con los marginados va a implicar que la gente se horrorice de que Jesús está dejando besar los pies por una prostituta. Va a significar que la gente lo critique a Jesús, que dude de quién es, que digan cosas de él, que hablen mal. Por eso es muy importante la primera pregunta. ¿Cuál es el concepto que yo tengo de mí mismo? ¿Qué pienso yo de mí? ¿Sí? ¿Le parece si vamos a los grupos y trabajamos con las preguntas? Las voy a mandar así las tienen todos. Dale. ¿Querés orar para cerrar, Mondia? Sí, dale. ¿Quiero orar? ¿Quiero orar? Oramos, así vamos a los grupos. Papá, ay Señor, te abrimos nuestro corazón, Padre, para que trabajes en él, Señor. Por ahí hay un poquito de todo adentro, porque quizás a todos nos han pagado mal, o nos han tratado mal, como a esta mujer de mala vida. Pero también muchas veces, quizás no todos, hemos sido un poquito como Simón, y hemos menospreciado a otros
por su conducta visible o su circunstancia visible. Papá, pero como decía Maxi, delante tuyo todos hemos pecado. Ninguno de nosotros es merecedor de tu gloria. Todo lo contrario, hemos sido destituidos de tu gloria. Pero en tu infinito amor pagaste las deudas de todos. Por eso, Señor, ayúdanos. De esa misma manera que vos obraste con misericordia sobre nosotros, aun cuando éramos enemigos tuyos, papá, la gente no es enemiga nuestra. Y nosotros a veces le pagamos con mal. Papá, ayúdanos, hacenos recapacitar, que tu Espíritu Santo nos muestre el significado de la palabra misericordia y lo podamos aplicar con todo. Acercándoles tu palabra, acercándoles la buena noticia de que hay acceso libre al Padre. Y Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra tanto en ellos como en nosotros. Que aún nos falta un montón, pero queremos dejarte nuestro corazón para que trabajes en él. Papá, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, a los grupos.